En el campo de la historia de la Iglesia, los que hacemos parte de la Iglesia Católica debemos tener en cuenta el aprendizaje de la patrística, patrología o padres de la Iglesia, pues el conocimiento de estos momentos históricos permite apropiarse del pasado que nos lleva a comprender mejor lo milenario de nuestra fe. Haciendo la distinción de los conceptos, hemos de entender patrología como el estudio de los aspectos históricos de los primeros escritores cristianos, mientras que patrística recoge de manera sistemática su teología. Ahora, para que un escritor cristiano sea considerado padre de la Iglesia, debe estar entre los siglos 6 o 7 después de Cristo, siglos durante los cuales el medio normal de transmisión de la fe eran la carta, la homilía y los tratados. Las cartas y las homilías o sermones eran multiplicados por los oyentes o amigos del autor. Los tratados eran textos bien planeados, entregados por el autor a un amigo, el cual financiaba las copias, y así se multiplicaran los textos. Además, se debe tener en cuenta la ortodoxia, es decir, la correcta doctrina, la santidad de vida y la aprobación eclesiástica. Los escritores cristianos que no llenan los anteriores requisitos se les considera simplemente escritores eclesiásticos. Entre los rasgos característicos de los padres de la Iglesia está la novedad y originalidad cristiana, la concentración en lo esencial, la jerarquía de las verdades, el valor ecuménico, es decir, el diálogo con otras comunidades cristianas, el hecho de ser una teología de búsqueda con su correspondiente pluralismo teológico y la trascendencia, por lo que los padres de la Iglesia utilizan una teología llena de símbolos con profundidad, con profundas bases bíblicas. Y algo que se debe resaltar es que su teología es con una gran experiencia de Dios que los lleva a la aplicabilidad de la misma a través del pastoreo. Fuera de lo anterior, la tradición cristiana es la autocomprensión que la Iglesia posee de sí misma en el curso del desarrollo histórico. Así como el mundo grecorromano y hebreo fijaron su tradición, lo mismo hicieron los cristianos con el fin de garantizar la permanencia y la fisonomía de la novedad cristiana respecto al ambiente que lo rodea. La tradición cristiana durante los 3 primeros siglos tienen 4 fases. En estas fases se pasó de la forma oral a la escrita, y se comienza a mencionar la paternidad espiritual. Las fases mencionadas son: primero, del 30 al 70 después de Cristo, se hace una transmisión oral del mensaje, consolidando la unidad en la pluralidad. Segundo, del 70 al 135 después de Cristo, la tradición comienza a presentarse como un depósito que se debe custodiar. Con esto se consolida y se va formando el canon que hoy llamamos Sagrada Escritura. Del 135 al 200 después de Cristo, debido al problema gnóstico, aparece la triple distinción: tradición apostólica, tradiciones particulares y tradiciones heréticas. Del año 200 al 300 después de Cristo,
aparece la determinación del canon que hoy llamamos Sagrada Escritura, tal como lo tenemos, que abre caminos al pluralismo plasmado en las escuelas catequéticas. Los siglos IV y VIII fueron los siglos de la autoridad doctrinal y literaria. Esta autoridad comenzó desde el Edicto de Milán y tuvo en las antologías una de sus primeras manifestaciones que se convirtieron en el primer eslabón de lo que podría llamarse la Edad de Oro de la patrística. No obstante ello, durante estos siglos, los cristianos tienden a pasar de una actitud creativa a una actitud conservadora. Esta tendencia se debe a la presencia de herejías. Herejía quiere decir negar una parte de la fe. Y por ello los padres de la Iglesia se convirtieron en autoridades doctrinales, por encima de toda discusión. De esta forma surge la tradición cuando la argumentación bíblica va acompañada cada vez más con la argumentación patris.